Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 18 del curso de álgebra. Con este tema terminamos este curso rápido de álgebra. Vamos a hablar sobre los números complejos. Bien, empezamos con el concepto de unidad imaginaria. Bien, esto en parte está motivado por esta situación. Ya sabemos que esta ecuación no tiene solución en los reales. X al cuadrado es igual a menos 1. En los números reales, ya sabemos que no hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé una cantidad negativa. Entonces, en los números reales no hay ningún número que al cuadrado sea igual a menos 1. Entonces, pues para que esto tenga solución, entonces, pues se inventó el concepto de la unidad imaginaria, que vamos a representarlo con el símbolo I. La unidad imaginaria se representa con el símbolo I, se define como un objeto, una cosa, que al elevar al cuadrado me da precisamente menos 1. Entonces, como este objeto está relacionado con operaciones algebraicas, pues entonces vamos a considerarlo como un número especial. Entonces, esta cosa va a ser un número. Se le llama la unidad imaginaria. Entonces, es un número especial por ahí que si se eleva al cuadrado nos da igual a menos 1. Y el invento de este concepto, que pues se ve muy forzado, es un concepto muy forzado, ¿cómo se podría decir? Muy artificial, no sé. Pues resultó que fue un concepto matemático muy útil. Cuando al principio se manejaba esto simplemente como una curiosidad matemática, resultó ser algo de mucha utilidad práctica. No se le veía al principio una utilidad práctica de este concepto, de tal manera que los números complejos sirvieron para después poder resolver problemas muy complicados que si lo trabajamos con números reales, ¿sí? Problemas muy complicados, problemas prácticos muy complicados, que se trabaja, que son complicados si lo trabajamos o si lo intentamos resolver con números reales. Y en muchos de esos casos complicados se observó que usando el sistema de números complejos se resolvían de manera muy fácil. Pero bueno, para apreciar esa utilidad de los números complejos, pues sí se necesita estudiar matemáticas avanzadas. Y definitivamente este invento, en pocas palabras, este invento que al principio se veía como una curiosidad matemática sin ninguna aplicación práctica, resultó ser muy útil. Insisto, para resolver problemas prácticos, problemas de ingeniería, este concepto matemático resultó ser muy importante porque resuelve ciertos problemas prácticos de ingeniería que son difíciles usando los números reales. Este sistema de números los resuelve de manera mucho más sencilla. Bien, entonces así se define este número especial. La unidad imaginaria se representa con la letra I y se define como un número especial por ahí que si lo elevamos al cuadrado es igual a menos 1. Su manejo algebraico del símbolo I es exactamente el mismo manejo algebraico que ya hemos visto con cualquier otra variable, X, Y, Z, W. Ya hemos manejado muchas expresiones algebraicas. Bien, el símbolo I se utiliza algebraicamente, se maneja igual, solamente considerando esto. Cuando tengamos I cuadrada, eso se va a sustituir por menos 1. Nada más considerando este detalle. Cuando tengamos I cuadrada, se sustituye eso por menos 1. Entonces, considerando esta definición, entonces, por lo pronto, aquí tenemos la secuencia de lo que ocurre con algunas potencias del número I, ¿sí? Considerando exponentes números enteros.
Bien, por ejemplo, claro, el i a la potencia 1 pues es i. I a la potencia 2, i al cuadrado, su definición es igual a menos 1. I cúbica, esto es i cuadrado multiplicado por i, pero i cuadrado es menos 1. Entonces, menos 1 por i es menos i. Entonces, i cúbica es igual a menos i. I a la cuarta, pues esto es i cuadrada por i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1. Esto es menos 1 por menos 1, pues es igual a 1. Entonces, i cuarta es igual a 1 positivo. I a la quinta. I a la quinta es i cuarta multiplicado por i. Pero i a la cuarta potencia es 1. 1 por i es i. Entonces, i a la quinta es igual a i. Entonces, regresamos a esto. I a la potencia 1 es lo mismo que i a la potencia 5. Es igual a i. Y se va a repetir la secuencia de resultados. I a la sexta, pues es i a la quinta multiplicado por i. ¿Sí? Pero i a la quinta es igual a i. I multiplicado por i es menos 1. Entonces, i a la quinta es menos 1, vea usted, perdón, i a la sexta es igual a menos 1. Vea usted que coincide con el i cuadrada. Se repite toda esta secuencia de resultados. ¿Sí? Y ahí se cicla. Entonces, ya esto nos da una idea de los resultados que obtenemos al elevar la unidad imaginaria a exponentes con números enteros positivos. Queda pendiente definir cómo quedaría el exponente 0, los exponentes negativos, etcétera, etcétera. Eso lo dejamos pendiente. Bien, entonces así se define la unidad imaginaria. Ahora definimos el concepto de número imaginario puro. Número imaginario puro. Sea B un número real. Entonces, si multiplicamos un número real por la unidad imaginaria, por i, a esa expresión se le llama número imaginario puro. Número real multiplicado por la unidad imaginaria se le llama número imaginario puro. Por ejemplo, 3 por i, 3i, menos 2i, 3 cuartos por i, menos 2 tercios por i, el número pi multiplicado por i, menos raíz cuadrada de 2 multiplicado por i, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier número real multiplicado por la unidad imaginaria, a eso se le llama número imaginario puro. Bien, ahora sí, definimos en general el concepto de número complejo. Ya con los conceptos anteriores, ya se construye lo que se conoce como un número complejo. Sean A y B dos números reales. A esta expresión, el número real A más el número real B multiplicado por la unidad imaginaria I, a esta expresión es a la que se le llama número complejo. Entonces, el número complejo es la suma de un número real con un número imaginario puro. Si esta expresión que estoy indicando aquí es un número imaginario puro, pues a esto se le podría llamar, a este otro término se le podría llamar número real puro, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos dos números reales A y B. A esta expresión, número real A sumado con el número real B multiplicado por I, a esto se le llama número complejo, ¿sí? En general, a un número complejo se le representa con la letra Z. En general, a un número complejo se acostumbra representarlo con la letra Z y se define de esta manera. Z es igual al número A más el número B multiplicado por I, donde A y B son números reales. Bien, a esta expresión, a A menos B por I, a esta expresión, se le llama el conjugado, número complejo conjugado de A más BI. Esta expresión, A menos BI, es el conjugado del número A más B por I. Y se representa como Z barra. Si Z es igual a A más BI, entonces Z barra es el conjugado de Z. Es A menos BI. ¿Sí? Bien. Al número A, que hace un momento yo le llamé número real puro, se le llama la parte real de Z. Esta es la parte real de Z. Y se representa de esta manera. Cuando veamos este símbolo, RE de Z, se representa a la parte real de Z, únicamente a este término. Y la parte imaginaria de Z, así se le llama al número B.
el número real b que multiplica la unidad imaginaria, al número b se le llama la parte imaginaria de z y se representa con este símbolo. Cuando veamos im de z, se refiere al coeficiente de la unidad imaginaria. Es el número real que multiplica la unidad imaginaria, se le llama la parte imaginaria de z. La parte imaginaria de z. Bien, entonces, por ejemplo aquí, si el número complejo z es igual a 5 menos 3i, entonces la parte real de z es igual a 5. La parte imaginaria de z es 3 negativo, menos 3, lo que multiplica por i. Y z barra, el conjugado de z, sería 5 más 3i. Ya dijimos, el conjugado es la parte real menos la parte imaginaria multiplicado por i. Pero la parte imaginaria de z es 3 negativo, entonces menos 3 negativo es 3 positivo. Etcétera, etcétera. Bien. Al conjunto de números complejos se le representa con esta letra, la letra C. O sea, el conjunto de números expresado de esta forma, ¿sí? A todo el conjunto de números expresado de esta manera, se le representa con la letra C. Y se le llama el conjunto de números complejos. Es el conjunto de números complejos. Vea usted lo siguiente. Si la parte imaginaria de z es 0, es decir, el coeficiente que multiplica ahí, si b es igual a 0, si la parte imaginaria de z es igual a 0, entonces z se reduce a un número real, vea usted. Si la parte imaginaria de z es igual a 0, es decir, si b es igual a 0, entonces z se reduce a un número real. Entonces observe usted que los números reales están contenidos en el conjunto de los números complejos. Y entonces ya se obtiene finalmente esta secuencia de conjuntos de números contenidos uno dentro del otro. El conjunto de números naturales, ya lo hemos dicho, está contenido dentro del conjunto de números enteros. Los números naturales, recordemos, son los números enteros positivos. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Este conjunto de números, claro que está contenido en el conjunto de números enteros, que son los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Y a su vez, el conjunto de números enteros está contenido dentro del conjunto de los números racionales. Recuerde que los números racionales son los que se expresan como un cociente de dos enteros. P sobre Q, un cociente de dos enteros. Y claro que los números enteros se pueden expresar así. Simplemente póngale usted como denominador el número 1 y pues ya lo expresamos de la forma de P sobre Q. Entonces, el conjunto de números enteros está contenido dentro de los números racionales. Y a su vez, el conjunto de números racionales está contenido dentro del conjunto de números reales. Ya hemos dicho que el conjunto de los números reales es la unión de los números racionales con los números irracionales. Entonces, el conjunto de números racionales está contenido dentro de los números reales. Y finalmente, tenemos que el conjunto de los números reales está contenido a su vez dentro del conjunto de los números complejos. Simplemente en un número complejo, si la parte imaginaria es igual a 0, pues se reduce a un número real. Entonces el conjunto de números reales está contenido dentro del conjunto de los números complejos. Entonces ya con este conjunto de números complejos, ya queda toda esta secuencia de conjunto de números contenidos uno dentro del otro. Finalmente el conjunto de números complejos pues contiene a todos los números posibles. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a definir los conceptos básicos, algebraicamente hablando, en el conjunto de los números complejos. Tenemos los números reales A, B, C y D. Entonces, estos números complejos, A más B, I, se dice que es igual al número complejo C más D, I, son iguales si solo si A es igual a C y B es igual a D. Es decir, en palabras, dos números complejos son iguales si las partes reales son iguales y las partes imaginarias son iguales. Si eso ocurre, se dice que entonces esos dos números complejos son iguales. Bien, ¿cómo vamos a definir la suma de dos números complejos?
Bueno, se van a sumar como se hace usualmente en álgebra, ¿sí? Tenemos A, B, C y D números reales. Aquí tenemos estos dos números complejos que queremos sumar. Simplemente se suman las partes reales, A más C, y luego se suman las partes imaginarias, B más D, y ya tenemos el resultado. De esta forma, vamos a definir la suma de dos números complejos. La resta de números complejos de manera similar. El número complejo A más BI menos el número complejo C más DI. Restamos la parte real, A menos D, y restamos la parte imaginaria, B menos D. Entonces, este es el resultado de la resta de dos números complejos. Ahora el producto o la multiplicación de dos números complejos. Bien, entonces queremos multiplicar estos dos números complejos, A más BI por C más DI. Bueno, vamos a desarrollar la multiplicación de dos binomios, la multiplicación algebraica general de dos binomios. Entonces quedaría así, A por C más A multiplicado por DI más BI multiplicado por C, B por C por I, más BI multiplicado por DI, que haría B por D por I cuadrada. I multiplicado por I es I cuadrada, me quedaría B por D por I cuadrada. Pero como I es la unidad imaginaria, entonces I cuadrada es igual a menos 1. Entonces, menos por este más se hace menos, y entonces ya esto queda como número real. Entonces quedaría, lo sumamos con este número real puro, entonces quedaría A por C menos B por D, sumado con los que son números complejos puros, que son estos dos. Sacando la I de factor común, quedaría A por D más B por C, multiplicado todo esto por I. Entonces, de esta manera ya se define la fórmula para la multiplicación o el producto de dos números complejos. Bien. En consecuencia, ya definiendo de esta manera la multiplicación o el producto de dos números complejos, en consecuencia, aquí hay un detalle interesante. ¿Qué pasa si multiplicamos un número complejo por su conjugado? Si z es igual a A más BI, entonces si lo multiplicamos por su conjugado, es decir, si esto lo multiplicamos por A menos BI, ahí se lo dejo de ejercicio, usted puede verificar que el resultado de esta multiplicación es esta suma de cuadrados. Es A cuadrada más B cuadrada. Es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Me da un número real. Vea usted que entonces el producto de un número complejo multiplicado por su conjugado me da un número real. Es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bien, ahora observe el siguiente detalle, siguiendo con la multiplicación. Si multiplicamos un número complejo por el 1 más 0i, que sería el número 1 real, si lo multiplicamos por 1 más 0 por i, pues usted puede verificar al aplicar esta fórmula, usted puede verificar que me da este resultado. Me da lo mismo, A más BI. Entonces, esta sería la unidad en la multiplicación de números complejos. 1 más 0i. ¿Sí? Cualquier número complejo multiplicado por 1 más 0i me da el mismo número complejo. Y vea usted ahora qué pasa si un número complejo cualquiera lo multiplicamos con el 0, 0. 0 más 0i. Si le aplica a usted esta fórmula, pues le va a dar el 0, 0, que es un número, se puede reducir a al número real 0. Entonces también ve usted cómo el sistema de números complejos, ve usted que también se puede manejar como un par de números reales. Este número complejo, A más BI, lo puedo representar como el par de números A, B, donde el álgebra se rige con estas fórmulas que ya hemos mencionado. Entonces de ahí que entonces la identidad en la multiplicación sería el par de números 1, 0. Y la identidad de la suma pues debe ser el 0, 0. Cualquier número complejo sumado con el 0, 0, pues le va a dar el mismo número complejo. Entonces, vea usted cómo también, insisto, reitero este detalle porque algunos autores así lo manejan. Vea usted cómo también el sistema de números complejos se puede definir
como un par de números reales, cuya álgebra, suma, resta, multiplicación, división, falta definir la división, cuya álgebra se define con las fórmulas que ya hemos mencionado aquí. Ahora la división. ¿Cómo se define el cociente de dos números complejos? Bien, tenemos 4 números reales y donde el número complejo c más di es diferente del 0, 0. Es diferente de 0 más 0i. No es diferente de esto. Bien, si quiero dividir el número complejo a más bi entre el número complejo c más di, entonces el truco algebraico es muy simple. Lo que hacemos es multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del denominador. Estamos multiplicando por 1. Vea usted, estoy dividiendo un número complejo entre el mismo. Este es 1. Entonces estoy multiplicando por 1. Entonces, lo que se hace es aplicar este truco. Multiplicamos arriba y abajo numerador y denominador por el conjugado del denominador. Entonces ya sabemos, el denominador me queda producto de números complejos conjugados. Entonces esto me va a dar suma de cuadrados. Esto es c cuadrada más d cuadrada. Entonces en el numerador me quedaría la multiplicación de a más bi por c menos di. Si aplicamos la fórmula que ya mencionamos para multiplicación de dos números complejos, usted puede verificar que nos da este resultado. Y entonces ya esta expresión final es la que se define como el cociente de dos números complejos. A más bi dividido entre c más di es igual a esta expresión. La parte real de este cociente es esta suma entre esto. Y la parte imaginaria de este cociente sería esta expresión dividida entre esto. El denominador es el mismo para la parte real y la parte imaginaria. Entonces, así es como se define el cociente, siempre y cuando el denominador sea diferente del 0,0, de 0 más 0i. Bien, en consecuencia, ya teniendo definido de esta manera el cociente de dos números complejos, entonces el recíproco de un número complejo, esto es 1 dividido entre a más bi, pero el 1 lo represento aquí, es el 1,0, o sea, es el 1 más 0i dividido entre a más bi. Entonces, si aplicamos esta fórmula del cociente, usted puede verificar que nos da este resultado. Entonces, el recíproco de un número complejo, o un número complejo elevado a la menos 1, es igual a esta expresión. Su parte real sería a entre a cuadrada más b cuadrada, y su parte imaginaria sería menos b entre a cuadrada más b cuadrada. Entonces, este sería el recíproco de un número complejo. Claro, siempre y cuando este número complejo sea diferente del 0,0, por supuesto. Siempre y cuando este sea diferente del 0,0. Bien. Usted puede verificar que si multiplicamos el número complejo original a más bi, si lo multiplicamos por su recíproco, si lo multiplicamos por esto, me da el 1,0, que aquí lo abrevio como 1. Me da 1, el 1,0. Ahí queda de ejercicio que usted lo verifique. Bien. Entonces ya podemos hablar del exponente 0 para un número complejo. Un número complejo elevado a la potencia 0 sería, aplicando la ley de los exponentes algebraicos, que aquí se siguen cumpliendo, es igual al número complejo a más bi dividido entre el mismo número complejo a más bi. Y entonces, porque aquí se restan los exponentes, exponente 1, 1 menos 1, 0. Y esto sería esta multiplicación, es el producto del número complejo a más bi por el recíproco de a más bi. ¿Sí? Pero ya demostramos aquí, de acuerdo a esta definición de recíproco, esta multiplicación da precisamente 1, el 1 real, el 1,0. Entonces, con esto, esta fórmula es válida para cualquier número complejo. En particular, pues debe ser válido para la unidad imaginaria, que es el par de números, que es el 0,1. La unidad imaginaria, expresado como par de números reales, sería 0,1. Entonces, la unidad imaginaria a la exponente 0 pues es igual a 1 y ya se completa toda esta secuencia de potencias con números enteros positivos, incluyendo al 0. Bien,
Vamos ahora a presentar algunos ejemplos de cálculos numéricos, ya considerando los números complejos. Se recomienda, más que, se sigue recomendando que cuando usted quiera resolver este tipo de expresiones numéricas, utilice el álgebra usual. Primeramente, utilice el álgebra usual, porque también es algo difícil memorizar tanta fórmula que hemos mencionado para las operaciones algebraicas de números complejos. Es algo complicado memorizar tanta fórmula. Entonces, nada más usted aplique el álgebra usual, que ya conocemos. Recuerde, sustituyendo i cuadrada por menos 1. Es todo. Bien, queremos resolver esta expresión numérica. Bueno, vea usted que aquí en este término tenemos 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 4 negativo. Aquí menos 6 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 negativo. Aquí tenemos más 2 por i, menos 2, 10. Muy bien. Empezamos con estas raíces cuadradas. Esta es la raíz cuadrada de 4 multiplicado por menos 1. Esta será la raíz de 4 positivo multiplicado por la raíz de menos 1. Raíz de 4 positivo, la raíz positiva, pues es 2. Entonces, y la raíz de menos 1, pues es i. Entonces, la raíz cuadrada positiva de menos 4 sería 2i, que multiplica por el 3. Algo similar aplicamos en esta otra parte. Raíz cuadrada de 3 negativo, la raíz cuadrada positiva de 3 negativo, pues sería raíz de 3 multiplicado por raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 pues es la unidad imaginaria. Entonces esto lo puedo expresar como raíz de 3 multiplicado, la raíz cuadrada positiva multiplicado por i. Y eso a su vez se multiplica por 6 negativo. Bien, entonces me quedaría de esta manera. Entonces finalmente se suman los números reales, digamos reales puros, que es este 10 y este menos 2. 10 menos 2 es 8. Y sumamos los términos imaginarios puros, estos 3. ¿Sí? Entonces sacamos i de factor común. 3 por 2, 6. Y 6 más 2 es 8. Menos 6 por raíz de 3. Entonces, todo esto multiplica por i. Entonces, esta expresión numérica finalmente es igual a este número complejo. Su parte real es 8 positivo. Su parte imaginaria es 8 menos 6 por raíz de 3. O bien se puede representar con el par de números reales 8,8 menos 6 por raíz de 3. Bien, queremos resolver esta división. Es una división de dos números complejos. Bueno, el truco, como ya dijimos en las divisiones, es multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. Entonces multiplicamos esto por 5. El conjugado del denominador, el denominador es 5 menos 4i. Entonces su conjugado es 5 más 4i. Multiplicamos por 5 más 4i, arriba y abajo, numerador y denominador. En el denominador ya sabemos, multiplicación de números complejos conjugados, es la suma de cuadrados. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, 25 más 16. Y luego en el numerador multiplicamos los dos números complejos. Y desarrollando algebraicamente esta multiplicación, o bien, si usted recuerda, la fórmula no es tan difícil, la multiplicación de complejos. Es simplemente 3 por 5, 15. 2i por 4i es 8i cuadrada. I cuadrada es menos 1, es menos 8. Más la parte imaginaria, pues es nada más, es 3 por 4 es el 12 y 5 por 2 es el 10. 10 más 12 por i. Entonces, 5 menos 8 es el 7. 10 más 2 es 22. Y el denominador queda 41. Entonces, la parte real sería 7 sobre 41 más 22 sobre 41 multiplicado por i. Entonces, el resultado de este cociente de números complejos es igual a este número complejo. Parte real 7 sobre 41, parte imaginaria 22 entre 41. O bien, este es igual, si lo represento como un par de números reales, es 7 sobre 41, 22 sobre 41. Ahora quiero resolver este número complejo al cuadrado. Bueno, lo multiplicamos dos veces. Entonces sería 4 por 4, 16. Y menos 3i por menos 3i es 9i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1, menos 9. La parte imaginaria, pues 4 por menos 3 menos 12, y otra vez menos 3 por 4 menos 12.
Menos 12 por i. Esto nos da menos 24 por i. Y 16 menos 9 es 7. Entonces, este número complejo al cuadrado me da a este número complejo. 7 menos 24i. O bien el par de números 7, menos 24. Bien. Siguiente, quiero multiplicar estos tres números complejos. Bueno, primeramente multiplicamos los primeros dos. Sería entonces 2 por 3, 6. 4i por menos 5 es menos 20 por i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1 más 20. Luego tenemos 3 por 5. Estoy multiplicando estos dos. No es 3, es 2. 2 por 5 es 2 por menos 5, perdón. 2 por menos 5 es el menos 10. Y 4 por 3 es el 12. Bien, entonces resolviendo esto es 6 más 20 es 26. Y 12 menos 10 es 2. Esto es 26 más 2i, que multiplica finalmente por el último número complejo, 9 más 3i. Multiplicando nuevamente es 26 por 9 es 234. 2i por 3i es 6i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1, menos 6. 26 por 3 es el 78. Y 9 por 2 es el 18. 78 más 18 por i. 234 menos 6 es 228. 78 más 18 es 96. Y finalmente el producto de estos tres números complejos nos da 228 más 96i. Parte real 228, parte imaginaria 96. O bien como el par de números reales 228,96. Aunque aquí en este curso de rápido de álgebra los números complejos más bien los vamos a representar de esta manera. No los vamos a representar como un par de números reales. Sin embargo, en el siguiente video vamos a ver un concepto importante que sí utiliza la representación en una forma de par de números reales. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Con esto terminamos este video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.